Cuando tenía 9 años, mi padre murió envenenado. Aquello me destrozó. Era mi mejor amigo y pasaba casi todo el día con él mientras trabajaba. Era boticario y yo me encargaba de llevarle desde el estante todos los ingredientes que necesitaba, puesto que era lo único que podía hacer. Mi salud nunca fue la mejor y empeoraba por temporadas, pero mi padre siempre tenía jarabes y tónicos que me hacían sentir como nuevo. No obstante, mientras más avanzaba el tiempo, mi enfermedad empeoraba, por lo que llegaba a pasar ciclos enteros postrado en mi cama. Cuando él murió, yo acababa de pasar una de las peores crisis que había tenido hasta la fecha. Debido a las extrañas circunstancias del fallecimiento de mi padre, por supuesto que me culpé de aquello. Tal vez él mismo provocó su muerte para evitar seguir sufriendo por mi culpa. Aquel trágico día, me senté en la entrada de casa mientras mi madre se encargaba de los arreglos para el funeral de mi padre. Pero a pesar de mi agotamiento, un impulso me obligó a levantarme. No entendía por qué, pero algo me decía que tenía que correr al bosque a las afueras de la aldea. La gente me miraba con lástima y gritaban palabras de aliento mientras corría por el camino, y aquello me molestaba. Ellos ni siquiera eran conscientes de mi dolor, y repudiaba su lástima y palabras vacías. Un par de personas se pusieron en mi camino para intentar consolarme. Pero yo las esquivé sin importarme lo que pensaran de mí. Salí del pueblo y cuando me adentré en el bosque, me sentía más vivo que nunca. Como si en el lugar al que me dirigía corriendo iba a encontrar a mi padre de nuevo con vida y con una sonrisa en su rostro. Un rato más tarde y al atravesar un espeso arbusto, me topé con un claro de suelo musgoso y una pared de roca. Frente a la roca, había la cosa más extravagante y extraña que jamás hubiese siquiera imaginado. Era, en todos los sentidos, un árbol de ramas finas y flores de un rosa pálido. Pero su tronco era muy particular. Tenía forma humana y no me refiero a un tronco que pareciera tener una cara si lo ves de lejos. En realidad, era la silueta de un hombre adulto. Me acerqué para ver mejor aquella impresionante escena. Pero cuando estaba a punto de tocarlo, este se movió. Caí al acolchado suelo musgoso de la sorpresa, pero por alguna extraña razón no sentía temor en aquel momento. El tronco sin ojos unía sus extremidades con raíces, por lo que al moverse y acercarse un poco en mi dirección, más parecía una marioneta. Movía su rostro sin facciones como analizándome. Me levanté lentamente mientras él volvía a su posición. De pronto, una dulce y melodiosa voz resonó en mi cabeza. «Hola, pequeño Non. Sé que tienes muchas preguntas en este momento, pero no tenemos mucho tiempo. Después de todo, solo soy un espectro temporal en el plano mortal». «¿Quién eres?», pregunté con el ceño fruncido, abrumado por la situación. «Soy una extensión del plano astral. Vengo a decirte que tu padre envía saludos y quiere que sepas que ahora es tu responsabilidad cuidar de tu madre. Fuiste un buen hijo y espera que seas un buen hombre cuando crezcas». Aquel árbol movió sus manos y rompió una de sus ramas para luego entregármela. Era un palo recto y alargado de un rosa ligero. En uno de sus extremos había una de aquellas hermosas flores rosadas. Lo tomé con parsimonia y cuando toqué el suelo, hubo un resplandor cegador. Al abrir los ojos, frente a mí solo había un árbol de durazno común y corriente. Pero en mi mano aún estaba el cayado de color rosa suave. Cuando regresé a casa, mi madre estaba llorando en la entrada de casa. Al verme, corrió hacia mí y me abrazó con fuerza. Dijo que yo llevaba desaparecido 3 días y que nadie me había visto después de que salí del pueblo. Pero para mí no había pasado ni media mañana. No sabía qué estaba pasando, pero tampoco quise preocupar más a mi madre después de todo lo ocurrido, así que me quedé callado. Cuando cumplí la mayoría de edad, me hice cargo de la botica de mi padre. Un día, mientras revisaba sus diversos diarios de campo, encontré uno muy peculiar. Sus páginas tenían un color rosa pálido como el de la flor de durazno que posaba en un extremo de mi bastón. A pesar del tiempo que había transcurrido, seguía tan viva como el día en que la vi por vez primera. Al abrirlo, me di cuenta de que todo aquel diario estaba destinado a la investigación de un solo tónico. Mi padre lo había nombrado como Nundrinar. Al tener mi nombre, mi intriga creció. Empecé a estudiar a profundidad los apuntes y me di cuenta de que aquel trabajo estaba inconcluso. En la última página se hallaba una flor de durazno encerrada en un círculo y con apuntes sobre conjeturas e hipótesis de cómo conseguir dicho objeto. Y al pie de página había escrita una única pregunta: ¿la muerte? Miré el diario con incredulidad y luego no pude evitar dirigir la vista a mi viejo bastón. ¿Quién era en realidad aquella cosa que tiempo atrás me había hablado en el bosque? ¿Acaso era mi padre? No, no era posible, ¿o sí? ¿Realmente había dado su vida por sanarme? ¿Valía yo realmente la pena?
Todo aquello era estúpido, una maraña de cosas sin sentido. Aún así, puse manos a la obra y comencé a preparar el tónico que posiblemente le costó la vida a mi padre. Los ciclos pasaron bastante más rápido de lo habitual y en una noche, mientras la brillante luz de las lunas atravesaba la ventana brindando un ambiente misterioso, yo terminaba de agregar el penúltimo. Entonces y después de tanto tiempo, arranqué la flor rosada del bastón. La agregué al caldero y entonces un brillo dorado salió de la posición. Hubo un burbujeo abrupto y luego se detuvo repentinamente, aunque el caldero seguía en el fuego. Me quedé inmóvil viendo la poción reluciente. ¿Aquello era lo que mi padre tanto soñaba? ¿Una cura definitiva para su hijo convaleciente? Tomé un cucharón y me serví un poco de tónico en un frasco de cristal. Me lo llevé a los labios y me lo terminé de un trago. Un momento después, caí al suelo inconsciente. Al despertar, mi cuerpo se sentía diferente. Por alguna razón, me sentía sano y más fuerte de lo normal. Cuando estaba a punto de tomar mi bastón para caminar, me di cuenta de que ya no lo necesitaba. Los dolores que me atormentaron todos aquellos años habían desaparecido. Además, por alguna razón, mi bastón rosa blanquecino había adquirido un color marrón común y corriente. Tomé varias botellitas de cristal y las llené con el resto de la poción. Agarré una y guardé las demás en un estante. Corrí desesperado buscando a mi madre. Esta estaba en una silla frente a la chimenea. Le di la botellita y le conté todo, desde el hombre árbol hasta lo que encontré en los diarios. Ella me miraba desconcertada mientras relataba mi historia. Se dio cuenta de que ya no necesitaba el bastón y posiblemente me notó con una salud renovada porque me palpó la cara para examinarme. Me abrazó llorando y no pude evitar derrumbarme como un niño pequeño. Lloramos por un largo rato, supongo que por el gran cúmulo de cosas. Después de aquel día, decidimos vender todo y mudarnos a la capital. Abrimos una botica y fue allí donde, por azares del destino, conocí al administrador de la corte del rey. Este necesitaba un remedio para su hija. Había recorrido casi todo el reino en búsqueda de algo que pudiese ayudarla, pero sin éxito. Al escuchar que había una nueva botica en la ciudad, no dudó ni un segundo. Por supuesto que sabía que aquella era mi oportunidad para sobresalir entre el resto y convertirme en un gran alquimista. Fui hasta la trastienda y saqué una de aquellas preciadas botellitas de poción reluciente. Al ver el brillo del líquido, el administrador puso 10 monedas de oro en el mostrador, cogió la botella y se fue dando las gracias. Medio ciclo después, un mensajero del palacio me llevó una carta. Tenía el sello real y una estilizada caligrafía. Había sido invitado a formar parte de los alquimistas reales, los cuales eran encargados de velar no solo por la salud del rey y de su corte, sino también de todos los habitantes del reino. Estaba realmente eufórico, aquello era irreal. Un campesino se había convertido en uno de los mejores alquimistas de todos Lyon, y todo gracias a mi padre, eso es algo que nunca voy a olvidar. A pesar de que al principio no tenía la aprobación de todo el mundo en la corte, poco a poco pude demostrar de lo que era capaz y nunca nadie volvió a dudar de mis habilidades.